Hola, ¿qué tal, manos artesanas? ¿Están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos. Y bien, el día de hoy vamos a bordar un elote. Vamos a utilizar únicamente dos tonos, esto es muy fácil y comenzamos. Ya habíamos empezado el video, pero se me había olvidado tomarle foto antes, entonces bueno, vamos a empezar con el color que ustedes quieran. La verdad yo estuve pensando entre este color y el color, pues el otro amarillo, el amarillo como de elote dorado. Entonces, creo que nos va a quedar un elote dorado. Sea lo que nos quede bonito. Por favor, que nos quede bonito. Ay, no quiero chillar. Ok. Vamos a rellenar primero esta parte. Yo espero que nos queden entre 4 y 5 granitos a lo ancho de este bordado. Bueno, manos artesanas, así es como tenemos que continuar. Fácil, ¿verdad? Ya. Yo termino este pedacito y nos brincamos al pedacito de arriba. Y así es como ya vamos avanzando. Aguanten, me muevo tantito por la luz, que si no les va a dar mucha sombra en este video. Lo mismo que hacíamos abajo lo continuamos en la parte de arriba. ¿Ok? Eso hasta que tengamos rellena toda nuestra figura, todo nuestro diseño, como ustedes gusten llamarle. ¿Ok? Y por cierto, hace unos días publiqué en Facebook que por cada servilleta terminada les íbamos a regalar un arbolito. Bueno, mucha gente se sumó a este reto, sin embargo, muchos no son de Veracruz. Entonces, pues, se nos complica y nos saldría carísimo irlos a visitar hasta allá. Pero esperamos grabar próximamente el primer video donando un arbolito o, en su caso de que no tengan espacio para un árbol, pues una bonita plantita. ¿Ok? Y sobre todo que se comprometan a cuidarlos. Así que un bordado por una sembradita de vida. Se me está atorando mucho. Yo termino y volvemos con el siguiente paso. ¿Qué tal? Pues terminamos hasta acá. Y bueno, como se darán cuenta, pues el elote está raro, ¿no? Está chueco. Y vienen dibujado 4 elotitos. 1, 2, 3, 4. Vamos a tratar de mantener esos 4 granitos. Nos vamos a ir a un lado. Así. Ok. Giramos. Perdón, ya se me atoraron los pies con las patas de la mesa. Vamos a contar 5. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5. Porque nuestros granitos van a ser de 5 hilos, es decir, del tamañito de 5 hilos. Por aquí fijamos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Wow, wow, wow! Esto está atorando. No quieren que les enseñe. No, no es cierto. Y salimos juntos, ¿ok? Listo. Volteamos. 5. Nos vamos a regresar por el mismo lado. Se me olvidó mencionarles. Es decir, vamos a pasar 2 veces por el mismo lado. 2, 4, 5. Vámonos. Allí quedaría. Y sí se ve, ¿verdad? Yo digo que sí. Vamos a avanzar hasta como por acá. Al siguiente grano. Muy bien. Ahora pongan atención porque vamos a contar para que nos quede igualito.
A partir del último, 2, 4, 5. Estos van arriba. 2, 4, 5. Van abajo. 2, 4, 5. Van arriba. ¿Ok? Tomamos estos. Arriba. Van abajo. Estos 5 arriba. Los vamos a ir así como intercalando los granitos. Dos, 4, 5. 3, 4, 5. ¿Ok? Vean qué granote va a ser el grano de acá hasta acá. Esta es la distancia de un granito. 3, 4, 5. Por aquí estamos fijando. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que son granos muy grandes. Entonces no quiero granotes. No quiero unos granos enormes. Quiero unos granos chiquitos, bonitos. Damos vuelta. Y nos regresamos exactamente por el mismo lado. Ok. Vamos a avanzar apenas poquitito. Para continuar haciendo granitos. Ok. Yo creo que como para acá es un buen tramo para otro grano. Termino y volvemos con el paso final. Y bien, ya tenemos aquí nuestro elotito. Vean cómo está el petatillo. Bueno, vamos a empezar en cualquier parte. ¡Ah! Me piqué. Bueno, en cualquier parte no, les mentí. Y bueno, vamos a tomarlo de la siguiente manera. Ya que tenemos aquí, vamos a ocupar... Yo voy a ocupar un dorado porque nuestro elote va a ser un elote dorado. Vamos a empezar de acá hacia acá, no de acá hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Pasamos por debajo en estos 5 hilos. En estos 5 hilos que están sobresalidos, vamos a trabajar en estos, en diagonal en estos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle vuelta. No tomen tanto hilo porque este paso de andar dando vuelta por vuelta hace que se enrede. Lo que sí pueden hacer es hacerlo en doble hilo. ¿Por qué? Porque de esa manera van a avanzar un poquito más rápido. Pero eso sí, tengan en cuenta que tienen que tener mucho cuidado porque se les va a enredar. Entonces tenemos que ir así dando la vuelta para que se vayan formando nuestros granitos dorados. Suavecito, y vamos empujando para que se vayan abultando, pues. Órale, pues, parce. Traten de que todas las vueltas les queden igual de apretadas. Es decir, no aprieten de más y tampoco aprieten de menos, para que se formen nuestros granitos de elote así bien bonitos, bien padres. Ok, así es como nos queda nuestro primer granito. Y nos vamos hacia debajo. Vamos a dar la última enrollada y nos pasamos al grano de abajo. Acomodemos, esto lo acomodamos y ahí que se enrede. Por eso les digo que esta puntada es de paciencia. Tenemos nuestro primer granito. Vamos ahora a trabajar con este. Así que con mucha paciencia, mucho cuidado, sobre todo mucho amor, vamos a ir enredando nuestro siguiente granito. Ok, ahí que se vaya acomodando solito, que vaya agarrando la forma. Bien. Al final, pues yo espero que les guste esta puntada. Que estuve pensando cómo vamos a hacer los granitos de elote.
pues traté de inventarles una puntada, pues lo más parecido a los granitos de elote. Ustedes saben que nos gusta echarle ganas, nos gusta andarle ahí pensando. Por ejemplo, para la zanahoria la verdad, no es como que haya diseñado una puntada nueva. Esta sí contaría como una puntada nueva, la del elote. Pero para la zanahoria vamos a ocupar una puntada que ya se la saben y que funciona mucho en peras. Pero esta vez la vamos a aplicar en una zanahoria. Así que no se pueden perder ese video. Y ninguno de mis videos, ¿eh? Vamos con el último. Y nos pasamos al granito de abajo. Siento que quedó muy apretado el último. Es lo que les digo. Traten de que todos queden igual de apretados. Si sienten que sus granos están muy anchos, pues su pentatillo háganlo más pegadito, ¿vale? Ok. Ahora con mucha paciencia, mucho amor, vámonos con el último grano. Bueno, último grano no, sino con el grano que sigue. Y acomoden, siempre vayan acomodando sus hilos cada vez que van enrollando. Así. Va a ser un elote dorado. Así como el caballo dorado, pero en elote. De donde nos están visitando para reclamar su arbolito, recuerden que sobre todo si son de Jalapa, Veracruz o alrededores, pues si no es arbolito va a ser planta o lo que sea. Pero pues hay que ayudar, hay que aportar un poquito. Y recuerden, ustedes aportan muchísimo viendo los videos, comentándolos y dándoles like, porque prácticamente de ahí va a salir el dinero para, pues para esta buena obra que estamos haciendo. Y espero que más youtubers se sumen, porque pues todos los youtubers ganamos con las vistas, cuando ustedes ven los comerciales, cuando ustedes comentan, cuando nos comparten. Yo espero que más youtubers se sumen y pues aporten algo de lo que genera esta plataforma. Vamos con el pedacito de elote, ¿no? Es como que un pedacito de granito, lo que está aquí, lo que vamos a trabajar. Así. Fijamos. Bien. Vamos a pasarnos a este. ¿Les gustó cómo van quedando los granitos de elote? Pues espero que les encante el resultado final. Para continuar, vamos a dar la vuelta ahora de aquí hacia allá. Tengan cuidado para que no se pasen a traer estos hilos, así que tengan mucho cuidado. Con calma, despacio, háganlo en casita. Así. Bueno, yo voy a dejar de grabar porque esto se tiene que hacer con mucho cuidado. Vamos ahora a trabajar en estos hacia arriba. Entonces no quiero chocar, no quiero deshacer mi bordado. Lo voy a hacer con calma y regresamos con el resultado final. Este es el resultado. Vean cómo se notan aquí los granitos, igual como mi granito de acá, no manches. Cómo se notan las divisiones de los granitos. A mí me encanta el resultado. Bueno, ¿qué falta? Pues faltan los pelitos de acá. Únicamente vamos a hacer punto atrás en un color café. Y eso es todo por ese video. Bueno, yo realmente lo voy a terminar y regresamos con ustedes con el resultado final. Bien, manos artesanas, aquí el resultado. Bueno, ese es el elote, ya terminamos aquí con los pelitos del elote. Espero que les haya gustado esta puntada. Vean cómo se ve la división de los elotitos. Ojo,
Esto está muy pegado, entonces les recomiendo que lo hagan así, no tan pegado, para que se vean los elotitos, los granitos divididos. Si no, se van a ver así como estas partes que están más pegaditos y no se distingue tanto los granitos. Bueno, eso es todo por este video. Recuerda que si te ha gustado, dale like, compartir, comentar. Siempre leemos todos los comentarios y les damos un corazoncito. Eso es todo por este video, manos artesanas. Pero recuerda seguirnos también en TikTok y en Facebook. Ahora sí, es todo por este video y nos vemos en el próximo video.